Me casé con Marta creyendo que era mi alma gemela. Durante 6 años compartimos una felicidad estable, aunque no espectacular. Teníamos 3 hijos, 2 de ellos gemelos, que eran el centro de nuestra existencia. Ella y yo construimos nuestra vida en una tranquila urbanización a las afueras, con calles silenciosas y jardines perfectamente cuidados. Recuerdo aquellos primeros días con cariño. El silencio de las noches en la periferia me hacía sentir seguro, como si estuviéramos en una burbuja donde nada verdaderamente malo podía suceder. Nos acomodábamos después del trabajo entre risas que resonaban por toda la casa, con los gemelos balbuceando en sus cunas y nuestro hijo mayor intentando dar sus primeros pasos por el salón. A menudo, cuando llegaba a casa, la sonrisa de Marta iluminaba el pasillo. Me recibía con un cálido abrazo, una queja en broma sobre los pañales o la cena, y todo parecía perfecto, tan perfecto que nunca imaginé lo rápido que todo podía desmoronarse. Empezó el año pasado con una única decisión que Marta tomó sin pedir mi opinión. Esa elección destrozó nuestro matrimonio tan profundamente que solo dejó traición, rabia y una imperiosa necesidad de venganza en mí. Si alguien me hubiera dicho entonces que la lealtad de Marta podía ser tan frágil, le habría llamado mentiroso. Pero la verdad es que la lealtad puede desvanecerse más rápido de lo que uno cree cuando una persona decide que su cónyuge ya no importa. Una noche soltó la bomba. Su hermana gemela, Beatriz, y el marido de esta, Diego, querían un bebé. Habían luchado durante años y el médico de Beatriz les recomendó la gestación subrogada. Marta planeaba ser esa gestante, pero el golpe que realmente me destrozó no fue la idea en sí, sino el hecho de que nunca se molestó en consultarme de antemano. Ya había comenzado el proceso a mis espaldas. Recuerdo el momento claramente, como si estuviera grabado en mi mente. Estábamos sentados juntos en el sofá, bueno, físicamente juntos, pero cada uno perdido en sus propios pensamientos. Un programa de televisión parpadeaba en la pantalla, medio olvidado. Marta me miró, con el teléfono en la mano, y dijo casi con indiferencia: «Álvaro, hay algo que he decidido hacer». La naturaleza casual de su tono hizo saltar las alarmas en mi cabeza. Marta solo hablaba así cuando tenía un gran anuncio, algo que estaba decidida a llevar a cabo sin importar lo que yo pensara. Mi estómago se encogió. Silencié la televisión. «¿Qué pasa? Te veo seria», pregunté. Ella se colocó un mechón de pelo oscuro detrás de la oreja. «Voy a ser la madre gestante para Beatriz». Parpadeé, confundido. «¿Qué quieres decir?». Marta sostuvo mi mirada, con voz firme. «Beatriz no puede tener un bebé. Ha pasado por múltiples ciclos de fecundación in vitro y nada ha funcionado. Los médicos sugirieron una gestante, y como Beatriz y yo tenemos el mismo ADN, soy prácticamente la candidata perfecta. Ya he hablado con la clínica». Lo dijo con tanta naturalidad que por un segundo pensé que estaba bromeando. Cuando no vi ni asomo de sonrisa, mi ritmo cardíaco se disparó. «¿Ya has?», dije, tragando saliva con dificultad. «Marta, ¿me estás diciendo que vas a llevar en tu vientre al hijo de Diego?». Ella exhaló. «El hijo de Beatriz y el hijo de Diego. Será su embrión. Genéticamente, yo solo soy la portadora». Sentí como se me tensaba la mandíbula. «¿Y cuándo decidiste todo esto exactamente? ¿Sin decírmelo?». Ella levantó la barbilla, desafiante. «Sabía que te pondrías así. Fue una decisión que tomé porque Beatriz es mi hermana gemela y no soporto verla sufrir. Diego y yo hablamos de ello extensamente y estoy segura de que es lo que quiero hacer». «Diego y tú hablasteis de ello extensamente», repetí, sintiendo una espiral de ira caliente en mis entrañas. «Eso es genial. Mientras tanto, soy tu marido y soy el último en enterarme. ¿Tienes idea de cómo me siento?». Sus ojos destellaron con exasperación. «Álvaro, lo siento, pero es mi cuerpo. Voy a hacer esto con o sin tu permiso. Esperaba que me apoyaras, y sí, debería habértelo dicho antes, pero sabía que intentarías detenerme, y esto es demasiado importante». Apenas podía hablar por un momento, tenía la garganta cerrada por la furia. «Así que eso es todo. Me estás diciendo que acepte un embarazo que no es mío, que te vea llevar al hijo de otro hombre bajo nuestro techo,
¿Y crees que simplemente sonreiré y aplaudiré? Marta dejó su teléfono, cruzando los brazos. Puedes llamarlo como quieras, pero esto va a suceder. Beatriz y Diego cuentan conmigo, y si realmente me amas, respetarás eso. Una calma helada se apoderó de mí, más aterradora que la ira directa. Respeto. No muestras respeto sorprendiendo a tu marido con una elección que impacta nuestro matrimonio. No solo estás tomando decisiones sobre tu cuerpo, estás tomando decisiones sobre nuestra familia. Ella se puso de pie, con los puños cerrados. Deja de actuar como si fueras la víctima. Beatriz también es familia y la estoy salvando. Si no puedes ver eso, entonces tal vez te he sobreestimado todos estos años. Esa declaración final me empujó al límite. ¿Sobreestimarme? Marta, si sigues adelante con esto, nos va a destrozar. Ella pasó a mi lado, con los hombros rígidos. Entonces quizás no éramos tan fuertes como creía. Me quedé atrás, hirviendo, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escuchar la sangre corriendo en mis oídos. Traté de respirar a través de la ira, pero se sentía como una traición tan profunda que no podía nombrarla. La casa silenciosa me oprimía, densa con la réplica de su noticia, y aunque me dije a mí mismo que debía calmarme, ya sabía que todo había cambiado. Los días que siguieron fueron tensos. Marta hablaba abiertamente sobre citas médicas, medicamentos de fertilidad, calendarios de implantación. Me contaba más cosas como si estuviéramos discutiendo qué comprar en el supermercado. No una gestación subrogada que alteraba la vida. Apenas podía escuchar sin sentir náuseas. Cada mención remarcaba que ella había tomado una decisión que trituraba cualquier noción de compañerismo que tuviéramos. 2 noches después de que me lo dijera, llegué a casa y encontré una caja de una clínica de fertilidad en nuestra nevera. Viales de medicamentos, jeringuillas e instrucciones yacían esparcidos sobre la mesa de la cocina. Marta estaba hojeando un grueso paquete de papeles. ¿Qué es todo esto?, pregunté bruscamente, señalando la parafernalia. Ella me miró. Tratamientos hormonales. Necesito empezarlos para que mi cuerpo esté listo para la transferencia de embriones. La clínica los envió antes de lo esperado. La miré con incredulidad. ¿No pensaste que esto merecía una conversación? Ella se encogió de hombros. Ya te dije que hemos pasado la fase de las conversaciones. Sigo adelante. Mi voz salió baja pero tensa. Estás ignorando mis sentimientos en esto. No te importa que me estés alejando, ¿verdad? Ella puso los ojos en blanco. Deja de ser melodramático. Son 9 meses y luego le entrego el bebé a Beatriz. No es como si estuviera reemplazando a nuestros hijos con otro. Esto es para ayudar a mi hermana. Puedes racionalizarlo todo lo que quieras, murmuré, pero si haces esto, te prometo que no me quedaré en este matrimonio. Ella levantó la vista, con la mirada acerada. Álvaro, eres libre de irte, si tu orgullo no puede manejar mi decisión. Sentí que la cara me ardía. ¿Orgullo? Esto no tiene nada que ver con el orgullo, tiene todo que ver con el compañerismo. Me dejaste completamente de lado. ¿Hablaste de ello con Diego? ¿Y qué si hablé con Diego?, exigió ella, alzando la voz. Él es el padre del embrión. Necesitaba ser parte de la discusión. Solté una risa sin alegría. ¿Y yo soy el marido con el que hiciste votos, o eso es irrelevante ahora? Ella volvió a coger los papeles, despidiéndome efectivamente. Hemos terminado aquí, Álvaro. Me quedé allí, con un dolor en el pecho. Ella ni siquiera veía el daño que estaba haciendo. Mis dedos se crisparon con el impulso de arrancar los papeles de fertilidad de sus manos y romperlos, pero sabía que eso me haría parecer un loco. Así que di media vuelta, la dejé con su nuevo proyecto e intenté estabilizar mi respiración. Esa noche, mientras yacía despierto en la cama, decidí en silencio que si Marta insistía en forjar este camino sola, que así fuera, solicitaría el divorcio, porque no importaba cómo lo mirara, no podía soportar ver crecer su vientre con el hijo de Diego. Cuando Marta descubrió que había contactado a un abogado, irrumpió en el salón donde yo estaba ayudando a nuestro hijo mayor con los deberes. La furia irradiaba de ella. ¿Cómo te atreves?, siseó, con cuidado de no alarmar a nuestro hijo, que estaba ocupado coloreando. Dejé el lápiz de cera, le dije a mi hijo que se quedara quieto, y guié a Marta hacia el pasillo.
Baja la voz, dije. No quiero que los niños escuchen nuestras peleas. Ella me fulminó con la mirada. Así que pensaste que era aceptable correr a un abogado e iniciar los trámites de divorcio. Me ardía el pecho. Te dije lo que pasaría si seguías adelante sin mí, y lo hiciste de todos modos. He terminado de ser ignorado. Ella sacudió la cabeza, con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de ira. Álvaro, podemos arreglar esto. Solo necesitas aceptar que estoy haciendo esto y luego seguimos adelante. Levanté una mano. No, no me estás escuchando. No hay arreglo. Fuiste a mis espaldas, usaste nuestras finanzas, te inscribiste en una gestación subrogada como si nuestro matrimonio fuera secundario frente al hijo de tu hermana. ¿En serio esperabas que yo simplemente dijera, claro, cariño, eso es genial? Sus labios temblaron. No pensé que llegaría al divorcio. Dios, eres tan frío. Solté una risa corta y seca. Tal vez lo soy ahora. Pero no era frío cuando tomaste esa decisión. Eso es lo que me volvió así. Ella abrió la boca para replicar, luego la cerró de golpe. Si quería lanzar más acusaciones, parecía demasiado furiosa para formularlas. Finalmente, giró sobre sus talones y marchó escaleras arriba. Me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza, deseando poder fingir que todo esto era una pesadilla. Debido a la situación legal y la saturación de los juzgados, pasaría un tiempo antes de que el divorcio se finalizara. Marta lo sabía, y durante ese periodo estaríamos viviendo bajo el mismo techo, al menos por un tiempo. Ella se negó a mudarse, alegando que no tenía a dónde ir, que necesitaba reposo en cama a veces, y que los niños merecían un hogar estable. Yo tampoco quería desarraigar a mis hijos, así que toleré su presencia, aunque tolerar era un término generoso. Ella ocupaba la habitación de invitados, o a veces el sofá del salón, y yo me quedé con el dormitorio principal. Nos movíamos como extraños compartiendo espacio, apenas hablándonos. Los niños se dieron cuenta, por supuesto, y preguntaban por qué mamá y papá ya no se sentaban juntos en la cena. Intentábamos actuar con civilidad frente a ellos, pero la tensión se filtraba en cada rincón de la casa. La hermana gemela de Marta, Beatriz, apareció un fin de semana con Diego a remolque. Los encontré en el salón mirando cochecitos de bebé en un catálogo brillante, como si fueran dueños del lugar. Nuestros hijos estaban afuera jugando, así que no tenía motivos para fingir cortesía. Diego se levantó de mi sillón cuando entré. Álvaro, hola, dijo con torpeza. Solo estábamos, ya sabes, planeando para el bebé. Marta se frotó el vientre, que acababa de empezar a notarse. Diego y Beatriz quieren asegurarse de que estemos preparados. Necesito ciertas cosas en la casa para estar cómoda. La miré fijamente. ¿Por qué no puede Diego comprar todo eso para su propia casa, ya que ahí es donde vivirá el bebé finalmente? Diego soltó una risa incómoda. Bueno, pensamos que sería bueno tener suministros aquí mientras Marta lo lleva. Lo interrumpí. No te atrevas a hablar de suministros en mi casa como si fuera tu sala de maternidad personal. Las mejillas de Marta se sonrojaron. Estás siendo irrazonable. ¿Esperas que esté de pie durante horas en su casa si tengo náuseas o si necesito descansar? Vivo aquí, Álvaro. Apreté la mandíbula. Sí, lo haces. Pero tal vez Diego y Beatriz deberían mostrar algo de respeto por mí y no tratar esta casa como su cuartel general de planificación de bebés. Diego miró a Beatriz, que estaba detrás del sofá con los brazos cruzados. Beatriz me lanzó una mirada de acero. Álvaro, no es que disfrutemos estando aquí, dijo. Solo estamos tratando de hacer esto lo menos doloroso posible para Marta. Mi ira estalló caliente. Déjame adivinar. ¿Esperáis que yo siga la corriente? Tal vez frotar los pies de Marta, apoyar sus antojos de embarazo. Todo por un bebé que no es mío. Beatriz levantó las manos. Por el amor de Dios, somos familia. Esto no debería tratarse de lo mío o lo tuyo. Se trata de ayudarnos unos a otros. Entrecerré los ojos. Dejó de tratarse de la familia cuando vosotros dos convencisteis a Marta de hacer esto a mis espaldas. Diego soltó un suspiro exasperado. Mira, tío, entiendo que esto es incómodo. Incómodo, se queda corto, espeté. Pero si estáis tan preocupados por Marta, preparad un espacio cómodo en vuestra casa. Comprad cada artículo de ese catálogo. Simplemente no lo hagáis aquí.
Si seguís apareciendo sin avisar, vamos a tener un problema serio. Marta se puso de pie, irradiando indignación. No puedes prohibirles la entrada a la casa. Este es mi hogar también. Me volví hacia ella. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de decidir compartir tu embarazo con ellos y no con tu marido. Nos quedamos allí, mirándonos hasta que Beatriz agarró el brazo de Diego. Vámonos, dijo, con la voz temblorosa de ira. No necesitamos esto. Salieron apresuradamente. Marta se dio la vuelta, señalándome con un dedo. Estás actuando como un niño. Espero que te des cuenta de que estás alienando a los tíos de nuestros hijos. Me encogí de hombros. Prefiero alienarlos que dejarles entrar como Pedro por su casa, como si mi matrimonio no importara. Ella se marchó furiosa, dejándome con el remolino caliente de rabia que se había convertido en una presencia casi constante en mis entrañas. Los meses siguientes fueron una rutina sombría. El vientre de Marta se expandió. Se quejaba de náuseas matutinas, dolores de espalda, fatiga constante. Esperaba que me importara. Decía cosas como: Álvaro, ¿podrías traerme unas galletas saladas de la cocina? O, ¿podrías traerme una almohada para la espalda? Me negué cada vez. Ella siseaba: ¿qué clase de hombre sin corazón eres? Puedes ver sufrir a la madre de tus hijos así y no mover un dedo. Yo respondía bruscamente: eres la gestante de Diego. Deja que él se encargue. Si él no puede, llama a Beatriz. Tengo mis propias preocupaciones, como criar a nuestros hijos y mantener la casa a flote. Ella se iba pisando fuerte, a menudo llorando, despotricando sobre mi crueldad, pero cada lágrima que derramaba caía sobre la coraza endurecida de mi corazón. Me recordaba a mí mismo que ella no había mostrado compasión por mí cuando decidió llevar el bebé de otro hombre sin siquiera una consulta. Así que le ofrecí la misma cortesía. Ninguna. Intentó hacerme sentir culpable. Una noche tarde, vino a mi puerta y dijo: no puedo dormir. Tengo calambres en las piernas. ¿Podrías frotarlas como hiciste cuando estaba embarazada de nuestros gemelos? La miré desde el umbral, con su rostro mezclando desesperación y esperanza. Luego dije rotundamente, y le cerré la puerta en la cara. Mis hijos notaron la fricción. Nuestro mayor preguntó: papá, ¿por qué ya no abrazas a mamá? Tragué la amarga verdad y dije suavemente: a veces los adultos no se llevan bien, pero os quiero y siempre estaré aquí. La inocencia en los ojos de mi hijo me hacía querer estrangular a Diego y Beatriz por ponernos en esta posición, pero sobre todo me hacía resentir a Marta por permitir que sucediera. A medida que pasaban los meses, la familia de Marta se inmiscuyó en la contienda. Su madre me llamó, con la voz goteando con descendencia: Álvaro, no puedo creer lo egoísta que estás siendo. Marta está haciendo un acto maravilloso y desinteresado por su hermana. ¿Cómo puedes negarle tu apoyo? Dije fríamente: tal vez pregúntale a tu hija por qué lo hizo sin decírmelo. No le debo ningún apoyo. Ese bebé no es mío. Su padre intentó la intimidación. Jovencito gruñó por teléfono: estás yendo por un camino muy oscuro. Si no ayudas a Marta, nos encargaremos de que te arrepientas. Sonreí con sorna al teléfono, aunque él no podía verme. Eso es interesante, porque ya me arrepiento de haber confiado mi matrimonio a vuestra hija. Buena suerte con vuestras amenazas. Me colgaron. No tenía ninguna duda de que toda la familia extendida me veía como un monstruo, pero también sabía que el juzgado vería los hechos. Marta estaba embarazada del hijo de otra persona, financiado parcialmente por nuestras finanzas conjuntas, sin mi consentimiento. Eso recaería sobre ella. Uno de los peores enfrentamientos ocurrió en el 7º mes. Marta, con el vientre grande y pesado, regresó a casa una tarde con bolsas de la compra. Luchaba por llevarlas, casi dejando caer una en el porche. Gritó: Álvaro, por favor, ayúdame, me está matando la espalda. Abrí la puerta, con los brazos cruzados. Pídeselo a Diego o a Beatriz, dije, son la razón por la que estás embarazada. Sus ojos brillaron con lágrimas, pero vi el destello de ira debajo. Acabo de pasar horas en el hospital con revisiones. Estoy agotada. Sigo siendo tu esposa, te guste o no. Resoplé. No por mucho tiempo, y ciertamente no en espíritu. Dejaste eso claro. Ella soltó un gemido de frustración y se volvió para arrastrar las bolsas adentro por su cuenta.
Un par de latas se cayeron, rodando por el porche, pero no me moví. Terminó magullándose el antebrazo tratando de luchar con todo a la vez. Sin aliento, puso la compra en la mesa de la cocina y me fulminó con la mirada. «No puedes seguir castigándome así», escupió. «Arquié una sella. No te estoy castigando. Simplemente me niego a interpretar el papel de marido solidario que tú desechaste». Se puso una mano en el vientre, con lágrimas corriendo. «Cuando nazca este bebé, desearás no haber sido tan insensible». Me reí, un sonido desprovisto de humor. «Créeme, no lo haré, porque tú te habrás ido y este niño estará fuera de nuestras vidas». Ella inhaló bruscamente, como si la hubiera golpeado, y luego salió furiosa hacia la habitación de invitados, dejándome con una casa que se sentía asfixiantemente silenciosa a pesar del drama. Exhalé, preguntándome si había cruzado una línea, pero cada vez que la lástima por ella amenazaba mi determinación, recordaba que ella había tomado una decisión unilateral que escupía en la cara de nuestro matrimonio. Mi ira se mantuvo firme. Cuando Marta se puso de parto inesperadamente alrededor del 8º mes, era justo pasada la medianoche. Escuché gemidos en el pasillo, seguidos de golpes frenéticos en la puerta de mi dormitorio. «Álvaro», gritó, con la voz temblando de dolor. «He roto aguas. Oh Dios, las contracciones vienen. Por favor, ayúdame». Abrí la puerta para ver su rostro contorsionado, con las manos apoyadas en su enorme barriga. El sudor le pegaba el pelo. Por una fracción de segundo, el recuerdo de ayudarla durante el parto de nuestros propios hijos parpadeó en mi mente, pero luego la amargura lo apartó. «No te voy a llevar al hospital», dije fríamente. «Ese es el trabajo de Diego». Sus ojos se abrieron con incredulidad. Diego no contesta. El teléfono de Beatriz salta directo al buzón de voz. «Yo necesito ir al hospital ahora». Me encogí de hombros, retrocediendo. «Llama a una ambulancia». Ella se agarró al marco de la puerta, otra contracción desgarrándola. «Álvaro, por favor, no puedes simplemente dejarme sufrir aquí». Clavé mis ojos en los suyos. «Mírame». Ella tropezó, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Eres un desalmado». Asentí brevemente. «Eso es lo que pasa cuando ignoras los sentimientos de tu cónyuge. Buena suerte con el bebé. Me vuelvo a la cama». Ella soltó un sollozo cuando cerré la puerta. La oí torpemente en el pasillo, presumiblemente llamando al 112. En 15 minutos llegaron los paramédicos. Las luces de la ambulancia destellaron a través de mi ventana. Podía oírlos llevándosela. Por un instante fugaz, la culpa me rolló, pero la forcé a bajar. Ella había elegido ignorarme. ¿Por qué debería correr a su lado cuando el niño en su vientre no era mío? A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con llamadas de la madre de Marta. Mensajes de voz, gritando, me acusaban de abandonar a Marta durante el parto. Los borré todos, sin escuchar más allá de los primeros segundos. Ella quería un bebé para su hermana, así que dejad que confíe en la familia de su hermana. Marta y el bebé se quedaron en el hospital varios días. La recién nacida, una niña, era prematura pero estable. Beatriz tenía problemas de salud propios, así que Diego estaba desbordado, corriendo entre 2 habitaciones de hospital. Continué mi vida como de costumbre. Llevé a los niños al colegio, fui a trabajar, hice la cena. Cuando la madre de Marta llamó para decir, «Marta, volverá a casa en un par de días», simplemente dije, «Esa es su elección», y colgué. Estaba en el salón leyendo cuando Marta finalmente regresó. Estaba pálida, agotada, y llevaba a la recién nacida en un portabebés. Dejó el asiento en el suelo, soltó un largo suspiro y se hundió en el sofá. El bebé se agitó, dejando escapar un llanto suave. Miré a esa criatura, un recordatorio diminuto de carne rosada de la gestación que destruyó mi matrimonio. Así que dije, con voz cortante, «¿Por qué estás aquí con el bebé? ¿No debería estar con Beatriz?» Marta cerró los ojos. «Beatriz todavía está en el hospital recuperándose de complicaciones. Diego está abrumado. Me pidieron que tuviera al bebé aquí unas semanas». Me burlé. «¿Te lo pidieron o te ofreciste voluntaria?» Ella me fulminó con la mirada. «¿Hay alguna diferencia?» «No puedo abandonarla. Está indefensa. Deberías haber pensado en eso antes de decidir ser gestante», dije. «Pero seamos claros.
No voy a mover un dedo. Si estás demasiado cansada para manejar el llanto, ese es tu problema. Se frotó la frente, una lágrima resbalando por su mejilla. ¿Siempre has sido tan cruel o te empujé a ello?, susurró, pareciendo hablar más para sí misma que para mí. Esa es una pregunta que puedes hacerte por la noche, cuando el bebé esté gritando, respondí. Ahora, si me disculpas, tengo hijos de verdad a los que alimentar. Se estremeció como si la hubiera abofeteado, pero no dijo nada mientras me alejaba para empezar la cena. Durante el mes siguiente, las noches se llenaron de los llantos de la niña. Marta se arrastraba medio despierta, tratando de calentar biberones. Venía a mí, con ojeras bajo los ojos, y suplicaba ayuda. Cada vez me negaba. Por favor, dijo una noche, con lágrimas goteando sobre el biberón en sus manos. Necesito media hora solo para acostarme. El bebé ha estado llorando durante horas. Sostuve su mirada, inquebrantable. Ve a llamar a Diego o a tu madre. Ella soltó un sollozo frustrado y se dio la vuelta, con los llantos del bebé resonando en el pasillo. Sentí un atisbo de remordimiento por la niña. No había hecho nada malo, pero esto era obra de Marta, no mía. No iba a librarla de su responsabilidad. La madre y el padre de Marta visitaban a menudo, agitando dedos en mi cara, llamándome nombres: monstruo, cobarde, mal marido. A veces el padre de Marta intentaba acorralarme en la cocina. Escucha, decía, deberías avergonzarte. Marta está en el posparto, necesita descanso. No puedes simplemente abandonarla. Yo lo miraba con furia. Ella debería haber pensado en eso antes de ignorar mis límites. Deja que Diego se encargue del bebé. Deja que tu familia se encargue. No es mi bebé, no es mi problema. Se iba pisando fuerte, maldiciéndome por lo bajo. Era un coro constante de condena y lo soporté con una satisfacción sombría. La familia de Marta pensaba que yo no tenía corazón, pero hasta ahora la ley estaba de mi lado, especialmente una vez que las finanzas entraron en cuestión. El proceso de divorcio fue lento, pero avanzó. Mi abogado presentó pruebas de que Marta había echado mano de nuestras cuentas conjuntas para pagar ciertos gastos relacionados con la gestación, a veces falsificando mi firma. Los documentos judiciales detallaban la cronología, el engaño explícito de Marta, su desprecio por mi negativa, su desvío de fondos conyugales. La jueza tomó una visión particularmente negativa de la falsificación. Mientras tanto, el abogado de Marta intentó pintarme como un hombre cruel que abandonó a su esposa embarazada. Pero como el bebé no era mío y ella había ocultado sus planes, su argumento tuvo poco peso. La hermana gemela de Marta y Diego, irónicamente, guardaron silencio sobre el tema de las finanzas, probablemente porque estaban aliviados de no estar obligados a pagar si Marta había vaciado nuestras cuentas. Simplemente querían al bebé. Pero con los problemas médicos continuos de Beatriz y la situación laboral incierta de Diego, ni siquiera podían tomar la custodia completa de inmediato. La presencia del bebé en nuestra casa se convirtió en un arreglo extraño y lleno de tensión que todos odiaban, pero tenían que soportar. Para cuando llegamos a la vista final, Marta se había recuperado físicamente, pero estaba agotada, cuidando de un bebé que no era suyo para quedarse. Me acorraló en el salón 2 semanas antes de la fecha del juicio, con el bebé dormitando en un Moisés. Necesito ayuda financiera, dijo sin rodeos. Levanté la vista de mi portacho. ¿Para qué? Ella vaciló, luego se cruzó de brazos. Mi médico dice que debería centrarme en la recuperación posparto. No debería tener que buscar trabajo inmediatamente. Arqueé una ceja. Ya no eres mi responsabilidad, Marta. Su boca se tensó. Sigo siendo la madre de tus 3 hijos, espetó. No estoy hablando de dinero para la gestación. Me refiero a dinero para que yo viva, para alimentar a nuestros hijos cuando estén conmigo, para pagar mi parte de los gastos. Cerré mi portátil lentamente. Cuando estemos divorciados, pagaré la pensión de alimentos para nuestros hijos, según lo exija la ley. No te voy a dar una pensión compensatoria. Sus ojos destellaron. Merezco algo de seguridad financiera. Sacrifiqué mi cuerpo, mi comodidad por tu hermana. La interrumpí. Por tu hermana, no por mí. Esa es la diferencia. Su voz tembló. Eres increíblemente cruel. No te importa que esté luchando con la depresión posparto.
La miré fijamente. Me importan nuestros hijos, no el bebé que es biológicamente de Diego o tu posparto que tú invitaste. Hiciste esta cama, Marta. Ahora acuéstate en ella. Apretó los labios, con los ojos llenos de lágrimas. Te arrepentirás, dijo, con la voz temblando de rabia y pena. Sacudí la cabeza. Ya has dicho eso antes. El único arrepentimiento aquí es que estemos en este lío. Tragó saliva, mirando al bebé. Álvaro, me duele decir esto, pero no eres el hombre que recuerdo. Solté una risa lúgubre. Ni tú eres la mujer con la que me casé. La vida cambia, Marta. Se marchó, dejándome con el silencio. El bebé dormía, ajeno a la zona de guerra a su alrededor. La semana final, antes de la fecha del juicio, Marta decidió mudarse, llevando al bebé a casa de su madre, hasta que Beatriz estuviera lo suficientemente sana para asumir la custodia. Hizo las maletas apresuradamente, con el ruido de cajas y lágrimas deslizándose por sus mejillas mientras doblaba su ropa. Nuestros hijos, confundidos, preguntaron si mamá se iba para siempre. Ella trató de asegurarles que los vería a menudo, que todavía los amaba. Asintieron, aunque la tristeza pesaba en sus caritas. El día que se fue, se paró en el recibidor, con el portabebés a sus pies y una pequeña maleta en la mano. Me miró, con los ojos bordeados de rojo, una última vez. Álvaro, te pido que no hagas esto. No finalices el divorcio. Encontraré una manera de arreglar las cosas. Por favor. Sentí un extraño tirón en el pecho, pero lo dejé pasar. ¿Arreglar las cosas volviendo el tiempo atrás? Porque esa es la única manera. No puedes deshacer lo que hiciste. Una lágrima rodó por su mejilla. Nunca imaginé que te perdería. Solo quería ayudar a Beatriz. Asentí con amargura. Bueno, ayudaste a Beatriz. Y en el proceso, incendiaste nuestro matrimonio. Adiós, Marta. Tragó saliva con dificultad. Recogió el portabebés y se fue, cerrando la puerta tras de sí con un clic suave que pareció reverberar por la casa vacía. Cerré los ojos, dejando escapar un suspiro tembloroso. Por primera vez, sentí algo parecido al alivio. Estábamos casi al final. En la fecha final del juicio, Marta se sentó en una mesa con su abogado. Yo me senté en otra con el mío. Diego y Beatriz estaban presentes en la galería con idénticas expresiones de aprensión. La jueza era una mujer de rostro severo que había revisado todos los documentos. El abogado de Marta intentó un discurso lloroso sobre cómo Marta fue abandonada mientras estaba embarazada y cómo yo era emocionalmente abusivo. Mi abogado presentó una cronología cuidadosa. Marta tomó la decisión de la gestación sin mi consentimiento, gastó fondos conyugales en el procedimiento y falsificó mi firma para hacerlo. Yo había comunicado repetidamente mi negativa y establecido un límite que ella ignoró. Cuando la jueza habló, su tono fue cortante. Encontró que las acciones de Marta eran un desprecio flagrante de nuestra asociación conyugal. Reconoció que el bebé no era mío, por lo que yo no tenía obligaciones financieras ni parentales. En cuanto a la pensión compensatoria, no vio ninguna razón por la que yo debiera pagar, especialmente dado el mal uso de fondos por parte de Marta. La jueza también me otorgó la custodia principal de nuestros 3 hijos. Marta recibió derechos de visita siempre que pudiera demostrar un entorno estable. Por último, se le ordenó devolver parte de los fondos conyugales malversados. Mientras la jueza dictaba su sentencia, el rostro de Marta se desmoronó. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Se cubrió la boca con una mano, con los hombros temblando. Diego y Beatriz intercambiaron miradas de consternación. Sentí mi propio corazón palpitando, pero sobre todo me sentí reivindicado. Mi venganza estaba completa. Me había alejado de la esposa que me traicionó y la ley me respaldaba. Salimos al pasillo fuera de la sala del tribunal. Marta se acercó con los ojos hinchados. Álvaro susurró con voz temblorosa: «Nunca quise que llegara a esto. Lo siento. De verdad lo siento. Cometí un error, pero nunca pensé que me cortarías así». La miré, recordando las noches en las que le había suplicado que no lo hiciera, sus réplicas despectivas, su arrogancia. Decidiste poner las necesidades de Diego y Beatriz antes que las nuestras y mentiste al respecto. Eso es más que un error. Nos destruyó. Ella dejó escapar un suspiro entrecortado.
Solo desearía que pudieras perdonarme algún día. Mi mirada permaneció fría. Falsificaste mi firma. Te negaste a escucharme cuando te rogué que no hicieras esto. El perdón no es tan barato. Adiós, Marta. Beatriz se acercó, tratando de poner una mano en mi brazo. Álvaro, ¿no ves que está arrepentida? Lo hizo por mí. Aparté mi brazo bruscamente. Conseguiste lo que querías, Beatriz. Ese bebé es tuyo ahora. Puedes lidiar con las consecuencias. Tú y Diego podéis mantener a Marta si creéis que se lo merece. Yo he terminado. Se quedaron allí sin habla mientras me dirigía a la salida. El pasillo parecía más brillante mientras me alejaba, como si me hubieran quitado un peso aplastante. En las semanas posteriores al decreto final, Marta se mudó con su madre, con el bebé todavía con ella, hasta que Beatriz se recuperara por completo. Cada vez que veía a Marta, durante los intercambios de custodia de nuestros 3 hijos, se veía frágil, arrepentida. Preguntaba cómo estaban los niños, y yo respondía cortésmente, pero mantenía la distancia. Ella me lanzaba miradas tristes, como esperando alguna señal de ternura. No ofrecí ninguna. Diego y Beatriz finalmente se hicieron cargo de criar a su bebé, pero corría el rumor de que estaban apurados de dinero. El trabajo de Diego le había reducido las horas y las facturas médicas de Beatriz se acumulaban si habían recurrido a la sanidad privada para acelerar procesos. Marta, financieramente drenada, luchaba por encontrar un trabajo estable. Mis hijos, sin embargo, estaban mucho mejor, una vez que la tensión abandonó la casa. Caímos en un ritmo tranquilo, días de colegio, salidas de fin de semana, noches de cine en familia. Sin bebé llorando para despertar a todos a medianoche, sin guerra silenciosa en los pasillos. Ocasionalmente, Marta me enviaba mensajes de texto o correos electrónicos hablando de arrepentimientos, de cómo nunca previó la falta de fiabilidad de Diego o los problemas de salud continuos de Beatriz. Mencionaba que ser gestante no había ayudado verdaderamente a nadie al final, solo había creado más caos. Yo ofrecía respuestas educadas y mínimas, solo abordando los horarios o necesidades de nuestros hijos. Un día, mi hijo mayor me miró mientras jugaba con Legos. «Papá, ¿todavía quieres a mamá?» Hice una pausa, arrodillándome a su lado. «Me importa porque es vuestra madre. Pero a veces los adultos cambian y rompen la confianza». Parecieron aceptarlo, volviendo a sus pequeños ladrillos de plástico. El asunto resuelto en su mente. Los niños pueden ser tan directos. Es una de las razones por las que los amo ferozmente. No hay fingimiento. No hay agenda oculta. Los meses se convirtieron en un año. El divorcio quedó muy atrás. Finalmente, me sentí libre. Mantuve la casa, un trabajo estable y la custodia principal. Marta entraba y salía de la vida de los niños, sin recuperar nunca del todo su equilibrio. Diego y Beatriz tenían su nuevo bebé, pero por lo que escuché, no era un cuento de hadas. Tenían facturas, discusiones sobre finanzas y poco tiempo para echar una mano a Marta. Ella había recurrido a sus padres, que estaban dispuestos a ayudar solo hasta cierto punto. La gente a veces preguntaba, ¿por qué no la ayudaste después del nacimiento? Era obvio que estaba abrumada. Y yo respondía, ella tomó una decisión que me excluyó y se enfrentó a las consecuencias. A menudo sacudían la cabeza, llamándome despiadado. Quizás lo fui. Pero en un matrimonio, el respeto y la honestidad son vitales. Ella no mostró ninguno de los dos. Al final, mi venganza no se trató de violencia o humillación pública. Se trató de dejarla enfrentar cada una de las ramificaciones de su elección sola. Retiré el apoyo que ella había dado por sentado y dejé que viera cuán duro podía ser el mundo cuando descuidaba la confianza de su marido. La jueza lo vio a mi manera y también la dura realidad de la vida. Si me preguntas ahora si me arrepiento de lo despiadado que fui, diré que no. Marta dio el primer golpe al traicionarme. Yo respondí de la misma manera, dándole exactamente lo que pidió. Autonomía, sin finanzas compartidas, sin apoyo emocional, sin ilusiones de que seguiríamos casados a través de un embarazo que nunca consentí. Y al final, obtuve mi libertad y a mis hijos, mientras ella se quedó lidiando con el acto desinteresado que destrozó nuestro matrimonio.
Esa es la historia de cómo la gestación subrogada para su hermana convirtió a Marta, mi amada esposa, en una extraña, y cómo encontré mi satisfacción al no salvarla de sus propias decisiones. Si eso es cruel, entonces la crueldad fue el precio de mi dignidad, y fue un precio que estuve más que dispuesto a pagar.